Primer Congreso Virtual de Educación Ambiental. Hola a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Mientras tanto, les voy a ir diciendo que estoy aquí sentada junto con Cornell. Mi nombre es Andrea y soy de Argentina, de Buenos Aires. Y mientras les estoy comentando un poquitito acerca de mí, estoy refrescando la página de mi computadora para poder tener acceso y ver los comentarios de la gente. Creo que estamos en vivo, creo que sí. Bueno, en un momentito ya se presenta Joseph, que está aquí al lado mío, pero les quiero comentar que a lo largo de este encuentro van a poder realizar comentarios o preguntas y el equipo de Proyecto Ambiental del otro lado va a estar recopilando las preguntas, que como va a haber una traducción aquí de mi parte, para no tener que leer todos los comentarios de corrido, Cintia y Adrián van a estar compilando las preguntas. Vamos a hacer 2 cortes durante nuestro encuentro para poder responder a aquello que ustedes quieran saber. Así que, bueno, espero que lo disfruten. Voy a dejar que Joseph se presente. Hello friends, I'm Joseph Cornell, and I'm the author of over 12 Sharing Nature books, and for both children and adults, and I'm also the president and founder of Sharing Nature Worldwide. We work in many countries all over the world. In Japan alone, we have over 9,000 outdoor leaders. Shortly after Voy a traducir un poquitito lo que dice Joseph. Él es el fundador de Sharing Nature. Él es autor de aproximadamente 12 libros que han sido publicados por medio de Sharing Nature. Y la organización tiene un gran grupo de participantes en todo el mundo. Está comentando Joseph que en Japón solamente tenemos alrededor de 9,000 coordinadores de Sharing Nature. Así que... Shortly after my first book was written, Sharing Nature with Children, in 1979 and published, a naturalist from the California Redwood National Parks came to Argentina to teach about being a ranger, and he shared some of the Sharing Nature activities. En 1979, cuando Joseph publicó el primer libro de Compartir la Naturaleza con los niños, un guardaparques de Argentina encontró el libro y empezó a compartir las enseñanzas en Argentina, en Bariloche específicamente, hizo un entrenamiento. It was near Tierra del Fuego, and everybody is in their down coats. Está diciendo que en realidad era cerca de Tierra del Fuego y que todo el mundo estaba con sus chaquetas del frío, la nieve. And they showed the participants of the training program how much fun they were having. They were laughing, and there was just their faces were lit up with joy. Está contando que compartieron algunas fotografías con el grupo de gente que participó y realmente uno puede ver la expresión de gozo y de felicidad en sus caras. And the American naturalist leader told me that during the evening, the Argentinians that knew English were busy translating every activity in my book so that it would be in Spanish and be usable for other interpreters and naturalists in Argentina. Uno de los participantes le dijo a Joseph que estaban todos ocupados traduciendo las enseñanzas, las actividades para poder ponerlas en práctica en Argentina. As a young naturalist, I wanted to engage people fully in nature, to have them come alive, so that nature would become alive for them. Siendo un joven naturalista, perdonen si no uso las palabras correctas en el español, pero ustedes me van a poder entender. Siendo un joven ambientalista, tenía el sueño y el deseo de poder acercar a la gente esa conexión con la naturaleza. In the late 70s, actually the 70s, 1970s and 1980s,
The main method used among many parks and forest preserves was called the walk, stop, and talk method. Alrededor de 1980, uno de los métodos más utilizados en Ecuador, en distintas partes de Sudamérica, fue la actividad llamada caminar, parar y escuchar. The outdoor leader would be leading his or her students along the trail. They would walk. There would be something there. They would stop. And then from maybe 10, 20 meters away, they would talk about it. Walk, stop, and talk. And then they'd walk on to the next thing to talk about. Entonces está diciendo que, lo traduje mal hace un ratito, es caminar, parar y hablar. El sistema que se utilizaba en ese momento era de llevar al grupo de estudiantes a recorrer un sendero, parar frente a un objeto en la naturaleza, observarlo y hablar acerca de ese objeto. Luego seguir caminando, parar frente a otro objeto, observarlo y hablar acerca de este objeto en la naturaleza. And they took many pictures during that time of people, and the people were politely interested, especially the adults. Children could act out more spontaneously their interest, but they would kind of look like this often. Está diciendo que la gente, por supuesto, escuchaba y participaba y era amable con lo que estaban experimentando. Los chicos generalmente eran más espontáneos en su respuesta al incentivo con la naturaleza, pero la mayoría de la gente tenía la cara que recién mostraba Joseph. No había una verdadera integración con lo que estaban aprendiendo. And as I said before, I wanted people to be fully engaged in nature, to immerse themselves in nature, and through that immersion actually feel themselves as part of nature, because they were no longer thinking of themselves, but they were just in the experience of nature. Lo que yo quise motivar dentro de este movimiento, lo que me interesaba es poder aportarle a la gente un sentido de conexión con la naturaleza, de sentir que son partes de la naturaleza, no que están separados de ella, que puedan vivirla y experimentarla dentro de ellos. So I created and developed sharing nature activities that would bring people into an experience. Entonces desarrollé estas actividades de Sharing Nature que permiten acercar a la gente a esta experiencia con la naturaleza. But in some ways you could say they're simple. Se puede decir que en cierto sentido las actividades son simples, but their simplicity comes from having a direct experience of nature where it's not over mental. Se puede decir que la simplicidad viene de esa conexión con la naturaleza, donde no hay un estímulo mental que es importante. De ahí se desarrolla esa simplicidad. Alexander von Humboldt, the great naturalist at the end of the 1800s and early 1900s, who was the most famous naturalist of his day, and he learned a lot of his lessons about nature from his explorations in South America. He said that nature must be experienced through feeling. El explorador naturalista Alexander von Humboldt, que tuvo muchas de sus experiencias en Latinoamérica, dijo que, le voy a pedir que me lo traduzca otra vez. Can you repeat that? Nature must be experienced through feeling. La naturaleza debe experimentarse por medio del sentimiento. So there's studies, brain science, that said the right side of the brain is our intuitive side, and it's connected to the present moment and connected to nature and to its greater environment.
Los estudios muestran que el hemisferio derecho del cerebro están conectados con la parte analítica de la experiencia. And how they say it works is that the right brain receives the stimuli and perceptions of the world, and then it gives it over to the left side of the brain, which analyzes it, processes it, and repurposes that information. Entonces el hemisferio derecho del cerebro toma una experiencia y la transfiere al hemisferio izquierdo que la analiza, la interpreta. So all new learning, they discovered, takes place in the right hemisphere of the brain through our intuition. And another word for intuition is calm feeling. Entonces el hemisferio derecho toma esas experiencias, lo que aprende lo hace por intuición, u otra palabra para intuición es sentimiento calmo, y luego lo transfiere al hemisferio izquierdo. And all new attitudes that are learned. Todas las nuevas actitudes que aprendemos. And then once they're experienced, then they're stored in the left hemisphere, and then that's when we manipulate it and use it to clarify things, to bring clarity to things, be able to communicate it. So of course this is a very important part of our brain. Entonces una vez que experimentamos algo, que pasamos por una experiencia, todas esas experiencias se almacenan en la parte izquierda del cerebro. But they said the model works best when the right brain gives information to the left brain processes it, and then gives it back to the right brain. Meaning you start from a larger context of understanding of life, and then you narrow down and work with a few of those aspects, and then you give it back to the greater whole. Se dice que la mejor forma en que trabajamos mejor, en que el cerebro trabaja mejor, es cuando puede tomar una experiencia, experimentarla, procesarla. Trabajar es un trabajo en conjunto, procesarla con el hemisferio izquierdo, luego el hemisferio izquierdo se la devuelve nuevamente a nuestra parte intuitiva para poder tener una experiencia más completa. So it's like learning a piece of music. You may hear the music played first, and you hear it in all its wholeness, and it's deeply moving to you. And let's say you want to play that music. Well, you can't play it all at once. You have to take different segments of that music and practice it and get it right. But if you stop there, then you couldn't play that wonderful composition. You have to put all those different pieces back into the greater wholeness. And then that's when that greater wholeness is actually greatly enhanced by the work of the left side of the brain. Es como cuando uno quiere aprender una melodía, tocar una melodía, aprender música, y uno primero experimenta esa melodía, la siente, la escucha, la disfruta, pero para poder aprender a tocarla necesita primero aprender a leer la música, practicar diferentes segmentos de esta melodía, y luego no quedarse con eso solo, sino devolvérsela nuevamente a nuestra parte intuitiva para poder disfrutar de la melodía en su conjunto y poder tener una experiencia integradora. Now, how does this information apply to us as outdoor leaders? Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros como naturalistas? It's so important for each person to have their own personal contact and experience with nature, because that's what's going to inspire them. Es importante que cada persona tenga un contacto personal con la naturaleza, porque eso es lo que los va a inspirar. They will have a more a profound intuitive insight of that aspect of nature. Van a tener seguramente una visión más intuitiva del aspecto de la naturaleza con el que se están conectando. But if they learn first about
ideas about nature. Somebody called it science aboutism because you're trying to define things in nature. You're using human language to try to describe it. And somebody said that we're actually creating a virtual world because it's not in contact with nature itself. It's human-made description. Some could be higher, others could be lower, depending on the depth of contact that a person first had. But it's like playing the telephone game. El contacto con la naturaleza depende un poco también de la experiencia de cada persona. Es como un juego y depende de dónde esté cada uno y cómo cada uno pueda experimentarlo de acuerdo a su propia personalidad. Es algo que necesita ser integrador. People in the first few moments I discovered decide whether they like something or not. Enseguida me doy cuenta cuando a un participante le gusta algo o no. On an outdoor trip, if you start with a playful, active game, and there are different activities for adults or children. Por ejemplo, cuando hacemos alguno de los entrenamientos, en uno de los juegos que son más energéticos, ya sea un grupo de adultos o un grupo de chicos. And they become totally immersed in the focus of their play. Y se vuelven absortos en el enfoque del juego. And all their barriers drop away. Thoreau said that having a sense of self-forgetfulness is the secret to knowing nature and to life. Thoreau dijo que el secreto de la naturaleza es aprender a disfrutar de la vida. Y entonces en el juego todas esas barreras y preconceptos se caen, nos volvemos como niños. You could have a group and they're kind of like this and they're kind of listening to you passively. Adults are very polite and they may give you 30% of your attention. Quizás estén en un grupo de adultos que están con los brazos cruzados, mirándolos, lo que están hablando, pero se dice que los adultos tienen un 30% de interacción, de estar envueltos realmente en lo que está pasando. And so then when you introduce a game, everybody comes alive and absorbed. They're paying more attention because they are acting themselves. There's a sense of self-discovery, and they just become very, very excited. And Meet a Tree is a game that's become very popular over the world. It was first described in Sharing Nature, and where you blindfold a person, take them to a tree, they feel the tree, the uniqueness of the tree, and then you bring them back, take the blindfold off, and then they try to find that same tree in the forest. Entonces en el juego todos esos preconceptos y esas limitaciones se caen. Ahí, por ejemplo, tenemos una actividad dentro de compartir la naturaleza, Sharing Nature, que se llama conocer un árbol. Entonces, una persona, un determinado participante con los ojos vendados y con un acompañante, el acompañante lo lleva hasta un árbol, lo estudia, conecta con este árbol, lo toca, lo huele y luego el participante, volviendo al lugar de inicio y con los ojos ahora ya abiertos, tiene que encontrar su árbol. Another activity we call the camouflage trail works particularly well with children, but also adults. Tenemos otro juego que se llama sendero de camuflaje, que funciona muy bien con los chicos, pero también muy bien con los adultos. Y aquí Joseph nos va a mostrar algunas de las cosas que se pueden utilizar en este sendero de camuflaje. You have maybe 60, 70 feet piece of rope. Tenemos quizás 1,5 metros, 2 metros de soga. And then you place human-made objects along the trail no farther than a meter.
Y ponemos objetos hechos por el ser humano no más lejos de 1 metro de distancia a lo largo del sendero, del otro lado de la soga. It could be something like this that's somewhat camouflaged. Puede ser como una lagartija que se camufla con el medio ambiente a su alrededor. A rusted lid. Una tapa de un frasco que esté oxidada. And to make it really challenging, some plastic scat from an animal. Para hacerlo aún más gracioso pueden poner un poco de heces de animales que son de goma. And then maybe something a little brighter. Quizás algo un poco más colorido, como una serpiente de goma. As long as it doesn't replicate a poisonous snake in your area. Ya sea, esperemos que no sea la réplica de una serpiente venenosa de tu área. And then also a mirror. If you tilt the mirror down like this and have a branch over the mirror, it just shows the ground cover. And you put it in plain sight. And what the object, you're wondering what the object is that people walk along the path and they try to count the total number of objects that they see. They don't have to remember each one. Entonces también pueden poner un espejo como el que estaba mostrando Joseph a unos 75 grados de inclinación, y entonces el espejo va a reflejar lo que esté debajo, y las personas a lo largo del sendero tienen que contar, todo esto sucede en silencio, las personas van contando qué cantidad de objetos pudieron reconocer a lo largo del sendero. I tell the participants, that mainly the children, but it can be adults, that it's an individual sport. Le digo generalmente a la gente, pero en especial a los niños, que es un deporte individual. And they walk along and they try to count the different number of objects. Entonces caminan a lo largo del sendero contando individualmente cada uno de los objetos. And the children are walking along like this. Los niños caminan así, con esa actitud de asombro con la que está demostrando Joseph, de absorción, y señalando los objetos. And one child said after finishing the short trail that he saw a lizard blink 4 meters away. Uno de los niños comentó que en uno de los momentos, en una de estas actividades, vio a una lagartija de verdad pestañear a unos 3 metros de distancia de donde él estaba. Not one of our plastic lizards, but a live one. Sí, no era una de nuestras lagartijas de plástico, sino que fue capaz de observar una lagartija de verdad. A game that children, whether they're 4 years old or 94-year-old, enjoy playing is called the camera game. Otra actividad que tanto niños como adultos disfrutan mucho de participar y de jugar se llama juego de la cámara. This is a sharing nature game that has become popular all over the world as well. Es un juego que se ha vuelto muy popular en todo el mundo. And this is an exercise in helping you to see in a more pristine way. Ayuda a poder a hacer estas actividades de una forma más pristina. In this exercise, you have a human camera who keeps their eyes closed. Entonces uno de los participantes es la cámara que mantiene sus ojos cerrados. And then you have a human photographer that's well aware of how precious this human camera is. Y tiene un acompañante, fotógrafo, que es muy consciente de qué tan apreciada es la cámara que tiene a su lado. Then the human photographer carefully guides the human camera to a photo that they want to take. They could say, use your wide-angle lens, telephoto lens, or close-up lens if that's needed, or it could be a normal lens. And what the camera keeps their eyes closed. Entonces
Uno de los participantes, porque como dijimos es un juego que se realiza de a dos, uno de los participantes es el fotógrafo, el otro es la cámara, quien tiene los ojos cerrados, y el fotógrafo va a dirigir a la cámara hacia un espacio de la naturaleza que quiere que su cámara humana tome una fotografía mental de esta imagen. Entonces lo va a llevar a su cámara con los ojos cerrados, lo va a posicionar y le va a dar en algún momento la indicación de que utilice su lente de enfoque o su cámara panorámica. And so the camera is told that when you tap the shoulder twice, that's the shutter release and the eyes come open. Entonces el fotógrafo le va a decir a la cámara que cuando toque su hombro 2 veces va a abrir sus lentes, sus ojos. And then when you tap the shoulder again, the lens closes. Cuando el fotógrafo vuelve a tocar una sola vez el hombro, la cámara humana cierra su lente, sus ojos. And so the photo takes about 3 seconds. La foto, los ojos abiertos para tomar esa fotografía mental dura alrededor de 3 segundos. Unless you're taking a panning shot. A menos que estén tomando una fotografía panorámica, entonces miran todo a su alrededor. And do you know that many people have commented that they remember the photos that they took 8 years afterwards? Y es interesante, pero los participantes siempre suelen comentar que recuerdan, hasta luego después de 8 años de haber realizado esta actividad, recuerdan exactamente las fotografías mentales que tomaron durante esta actividad. That seems like a large statement to make. Parece que es algo, es mucho para decir realmente que son 8 años lo que uno recuerda. But when people are calm and they aren't, they can no longer rely on their sense of sight, all their other senses become enhanced. Pero cuando la persona está calma, está centrada, no puede ver porque tiene sus ojos cerrados, el resto de sus sentidos se toman vida. So they're more receptive and more in tune with everything around them. Están más receptivos y en sintonía con todo lo demás a su alrededor. And so when the eyes are open, they see things in a clearer way than they're used to doing. Cuando abren sus ojos, están más receptivos para poder apreciar aquello que está delante de sus ojos. So each sharing nature activity has a different purpose. In some activities, it really gathers the group to create a sense of unity, sense of bonding with the group, and energizes them so that they're at their best and that they're keenly interested in what they're doing. Cada actividad de Sharing Nature tiene una función diferente. Hay actividades que están destinadas a crear un sentido de grupo, de conexión, de conocerse. Hay otras que están destinadas a subir el nivel de energía de las personas, y hay otras que están más destinadas a interiorizar esa conexión que han formado. And then others for a more profound experience. In the second half of our talk, I'll share some new activities that you are probably not familiar with. En la segunda parte de nuestra charla voy a comentar algunas actividades que quizás ustedes todavía no conozcan. I'll also talk about flow learning. It's a learning strategy process that I've developed in order to use the activities in sequence so that you can create more of a uplifting momentum in your group, to put people on a higher wavelength of nature herself so that they can draw more inspiration from nature. And you can take a group that could be restless and loud. I've had groups in the inner city that had knives and everything else. And
and went through these stages of the flow learning and got them very settled down, and they've had very profound experiences. And so it's a way to work with the energy level of the group. And I'll talk more about that, and you'll have a chance after I've explained it to ask questions about that. Okay. So Joseph está diciendo que también va a hablar acerca de flow learning, que es un sistema que él desarrolló donde las actividades están en conjuntos para poder ayudar a los participantes a entrar en un flujo de manera tal que la experiencia de conexión con la naturaleza sea más profunda, sea más intuitiva. Entonces, este sistema prepara a la gente para poder llevarlas a un estado de mayor absorción con la naturaleza. So now I think Cynthia has some questions that she'll ask us, and we'll answer those for you. Bueno, nos vamos a tomar tan solo unos minutitos. Creo que Cynthia tiene algunas preguntas que quizás nos pueda estar enviando. Yo estoy controlando el celular porque ella me las va a mandar por medio del celular. Así que, mientras tanto, si también quieren dejar algún comentario, vi en un momento uno de los comentarios, ahí lo voy a traducir a Joseph, que preguntaban si estas actividades pueden ser realizadas por todas las personas. Joseph, one of the things that I saw briefly they had asked is whether these activities can be done by anybody. If you wanna. I designed the activities so that they would be as easy as falling off a log, where people could have great success. Especially the activities in my book, Sharing Nature, which is translated in Spanish, and you read the publication. La casa de publicación es La Traviesa, que de hecho creo que nos están mirando, está Paqui del otro lado como participante. Este es el libro que tradujo ella, así que este es el libro de Sharing Nature en español. People all over the world have been using these activities because they're easy and foolproof. If someone has an affinity for teaching experiential methods, even if you're just learning to do that, these games, children love them so much that you can have great success with them. Bueno, lo que está comentando es que las actividades fueron diseñadas de manera que sean tan simples como caerse de una rama, dice la expresión en inglés. Pero todas las actividades pueden ser practicadas por gentes de todas las edades, son muy simples de compartir. Voy a abrir aquí mi conexión con Cynthia y aquí están las preguntas. Una de ellas es... I want to finish something with this person. Ok, antes de empezar con las preguntas, Joseph quiere finalizar el concepto que estaba compartiendo. My advice to you, if you're new to teaching activities, is to find a small supportive group. It could be family or a group that you've worked with a lot before, but that is really with you, and teach the activity to them first, and just so that you have practice in introducing it and saying what is important for the activity to flow better, and just do that first, and then take it to groups that you may not be familiar with. Una buena forma de poder incorporar estas actividades y poder aprenderlas si las quieren compartir con otros es empezar con grupos de personas que los conozcan y que ustedes conozcan, como un grupo de amigos o un grupo de familiares con los cuales puedan empezar a practicarlas e incorporarlas y vean qué respuesta tienen ellos también. Entonces, una vez que ven cómo empiezan a tener ese sentido de familiaridad con las actividades y la respuesta de la gente, pueden compartirlas con personas que todavía no las hayan experimentado. And start with those activities, share nature activities that you are most excited about, that you feel that
it'd be very easy for you to teach. And then as you gain more experience, you can try the different other ones too. Y como consejo también elijan aquellas actividades que ustedes sientan más afinidad. Y luego con las que sientan que son más fáciles de ustedes para poder incorporar. Y una vez que lo hacen, entonces tomen otras actividades que por ahí parezcan un poco más difíciles de incorporar, o que en realidad no es que sean difíciles, es que a veces poder entender la dinámica de la actividad para generar este sentido de entendimiento entre quien la dirige y quien participa de la actividad, lleva a veces un poco de práctica. Entonces empiecen por aquellas que resulten más fáciles para ustedes y luego vayan incorporando nuevas. Okay. Entonces, algunas de las preguntas que tenemos por aquí dicen: ¿el contacto con la naturaleza siempre es una experiencia individual o puede haber experiencia comunitaria? So the first question we have is, the contact with nature, is it always an individual experience or can it be a group experience? I will talk about this in the flow learning process, because the fourth stage of flow learning is share inspiration. I think it's very important for as earlier stages in flow learning, people, although they may do a group activity, they're having their own personal experience. So much of it. Go ahead. Va a compartir acerca de esta pregunta cuando hable un poquito acerca del sistema de Flow Learning. La etapa cuarta de este sistema es compartir la experiencia. But we have sharing time after the activities, no matter what of the four stages of flow learning that you're doing, so people can share and hear from others, their different perspective, and it just increases the learning for everybody when people share like that. Entonces el componente individual de experimentar la naturaleza es muy importante, pero sí existe, y más allá de la cuarta etapa de que es de Flow Learning, que es el aprendizaje fluido, esa es la traducción en español, la cuarta etapa de este sistema donde se comparte, hace que la experiencia individual se expanda gracias a ese compartir con otros. Because we're each an individual person with our own needs and our own insights and interests in life, nature will speak to us in ways that are personal to us. Debido a que somos individuos, y que tenemos cada uno una personalidad, una forma de ser muy diferente, la naturaleza le va a hablar a uno de maneras muy diferentes. Although the sharing nature activities have a little bit of built-in structure, but it's only to point people to nature so that people be at their best, and so that then they can be open and to receive directly from nature what they need to hear from nature herself, or for a perspective of life and their relationship to all life that will come uniquely to them. Entonces, si bien las actividades de Sharing Nature tienen una estructura, están estructuradas de cierta manera, la experiencia individual va a ser única. Y estoy tratando de recopilar un poco lo que dijo al comienzo. La naturaleza va a hablarle a cada persona de una manera única, porque otra vez somos seres individuales. But at the very end of a flow learning experience, we do group celebration activities, individual sort of expressions of their feeling of being united and one with nature. And that's what really draws it together for everyone, because we all are a part of nature, and it's there is a great
Go ahead and say. Entonces, al final de la experiencia de Sharing Nature, es como que nos unimos en una experiencia grupal compartida. There was a great explorer, Sir Francis Younghusband, in Tibet, and after many months on his expedition, he walked off into the mountains by himself. Había un explorador naturalista en el Tíbet que luego de pasar mucho tiempo solo salió a caminar. And the slanting light in the evening and the radiance of the hills and just the stillness of the mountains, he just could feel that the whole world was made from love and that he was a part of that love. And when we're quiet in nature, we can feel a sense of that. Maybe not to that degree, or maybe you felt more than he did. But he had that underlying sense that love, goodness permeated all of nature. And we, because they've gone through the steps of flow learning, and I'll talk about it, people are on that wavelength where they can appreciate those ideas, and those ideas bond people together. Entonces salió a caminar y se encontró con esta hermosa vista de las montañas, de la luz del sol tocando y bañando toda la superficie, y tuvo en este sentido de conexión con la naturaleza. Entonces, Flow Learning, el aprendizaje fluido, está estructurado para poder llevar a las personas a sentir, quizás no en este grado de conexión, o quizás a un mayor grado de conexión con la naturaleza, donde uno está totalmente integrado con esa experiencia. I would like to tell you, I know that we might have to go a little bit longer, but I did a program with a lot of Black leaders in poor areas. They taught youth, and so they were teachers and they were sensitive people, but they came from rough neighborhoods. And there was one student named Marquise who we had people write a vertical poem. And Marquise was just always a big energy. And we had actually left the grounds near the buildings and started walking in the forest. And people were starting to get a little frightened. And they started to talk louder, and they'd never been into a forest. And one of the young men said to me, "I hear you're a man that lives in a cabin in the forest," which I do. And he said, "I love nature too. I watch it on TV all the time." And so it was a new experience. Well, we had people go out to their areas. We call it Journey to the Heart of Nature, where they sketch their best view, and they do different things to tune into their place. And it's all awareness. I better stop. Joseph le encanta, se pone en este flujo de compartir y no puede parar, y yo después tengo que acordarme de todo lo que está diciendo, así que espero poder estar dándoles toda la información que es invalorable de lo que está compartiendo. Está diciendo que una vez tuvo que compartir con un grupo de personas, de gente negra, afroamericanos, y este grupo de personas venía de un estatus social más bien empobrecido, y bueno, los llevó de un gran corazón, de una gran apertura, gente de mucha calidad y de mucho corazón, y los llevó hacia un bosque. Uno de ellos era este niño que se llama Marqués, y Marqués tuvo que escribir un poema vertical, que es una de las actividades de Sharing Nature, pero dejándose un poquitito de lado, una de los participantes se estaba haciendo de noche y estaban en el bosque, y decían que estaban un poco asustados, se pusieron un poco incómodos en
en la oscuridad del bosque. Y este señor le decía a Joseph, entiendo que usted es un señor que vive en una cabaña en el bosque, lo cual es cierto, estamos en las sierras de California, y bueno, hay una comunidad aquí de personas, pero él vive un poco más separado. Y este señor le decía a Joseph, a mí me encanta la naturaleza, pero siempre la veo por televisión. So Marquise, one of the activities we did was called a vertical poem, where in your area you would think of a word that captures your experience for where you are. And then on a vertical line you put each letter of the word. And then you would start your first word beginning with the letter that was in that column across. It's called a vertical poem or acrostic. Entonces esta actividad que estaba mencionando Joseph, que se llama el poema vertical, uno elige una palabra que sintetiza la experiencia que uno tuvo experimentando una actividad en la naturaleza o estando en contacto con la naturaleza. Y la escribe de forma vertical. Y luego de cada una de las letras de la palabra va a sacar otras palabras que están relacionadas con esa experiencia en la naturaleza que vivió. Well, Marquise, he went up to the top of a hill where he could just see everything. Marqués fue a la cima de la montaña donde podía tener una vista panorámica de su alrededor. And so he chose for his word infinity. Y como palabra de su experiencia eligió infinidad. It spent many years, so it was a word like infinity, if it wasn't that exact word. Creo que si no era la palabra infinidad exactamente, era una palabra que describía esa experiencia de infinidad. Well, after everybody came back, the ladies in the group, they shared their poems. Luego de que volvió, el resto de las personas del grupo compartieron sus poemas. And then Marquise, this big energy, he was maybe 22, said, "Doesn't any of the men want to express their feminine side?" Eran las mujeres las que estaban más abiertas a compartir su experiencia y sus poemas. Entonces Marqués viene con su gran aura de energía y dice que resulta ser que el resto de los hombres no va a compartir su lado femenino. Well, the ladies knew Marquise and they knew he wanted to share his poem. Como lo conocían a Marqués y sabían que quería compartir su poema. So they said, Marquise, read your poem. We want to hear your poem. Read your poem. Le decían, Marqués, lee tu poema. Queremos escuchar tu poema, por favor. So he read his poem, and it was all about feeling yourself at one with all creation, and that everything that moved was moving within you and all around you. Y cuando leyó su poema, el tema, el hilo de su poema fue que en su experiencia con la naturaleza pudo sentir toda la infinidad a su alrededor, esa unidad con todo lo que lo rodea. Bueno, una gran experiencia. And then the group was in a circle, and usually the sharings are kind of calm, and everybody taking quiet delight in the different expressions of people. Can you repeat that again? Usually after sharing, people are very quiet and respectable, and just delighting in the sharing of each person. Luego, de que la gente compartió, el resto del grupo está en silencio, absorto en el compartir la experiencia del resto de los participantes. But Marquise, being Marquise, pero Marquise, siendo él con su personalidad, ran around the circle high-fiving everybody. Corría en círculos a lo largo del grupo, chocando los cinco con todo el mundo. And he was just being himself, but he was touched very profoundly by that experience. Y él estaba expresándose a sí mismo, pero tuvo una experiencia realmente de conexión muy profunda con la naturaleza. And it was going through the stages of flow learning
that helped him to overcome his restlessness and just really heighten his interest and his awareness, where he could appreciate a more sensitive experience. So you can work. Go ahead. Entonces, esta experiencia de conexión con la naturaleza le permitió tener un momento de quietud en sí mismo, porque en su personalidad, Marquis es una persona muy activa, muy extrovertida. Entonces, esta experiencia lo que hizo fue darle esa oportunidad de interiorizarse al mismo, interiorizar esa conexión que tuvo, ese momento de conexión y profundidad que tuvo con la naturaleza. So the four stages of flow learning help to draw the group together, unite them, help them to bond and develop a fond association for the learning experience. Entonces, las 4 etapas de flow learning le permiten a las personas tener una experiencia individual, pero al mismo tiempo poder compartir a nivel grupal la experiencia. To build a rapport with the teacher and also with the subject being nature. Poder desarrollar una relación con el instructor, en este caso quien sea la cabeza del grupo, y con la experiencia que se está llevando a cabo, con la conexión, con la relación con la naturaleza. And then focus attention, the second stage, by having people concentrate using one of their senses in order to play a particular activity. They become much more aware and focused and start to become more receptive. What was the first stage? The second stage. But tell me the first stage. That's awakened enthusiasm. Okay. Yeah. Entonces, dando un paso atrás, Joseph comenzó diciendo que la primera etapa de flow learning es despertar el entusiasmo, que son estas actividades donde despertamos la energía, y la segunda etapa es enfocar la atención, donde utilizando uno de los sentidos en relación con lo que estamos experimentando en la naturaleza, con una de las actividades, podemos enfocar, traer todo ese entusiasmo que despertamos en la primera etapa y enfocarlo ahora en lo que está delante nuestro para poder experimentarlo con mayor amplitud. Did you cover focus attention? Yes. Okay. Then when people are more receptive and in the initial stage of flow learning there's a sense of gaiety. But as they become more receptive, they can deepen that sense of feeling of joyousness through gaiety to a deep sense of the joy of belonging to nature. Entonces ahora que han despertado, que han despertado la energía, la han enfocado, hay una mayor apertura de recepción, de estar abiertos a poder experimentar y poder incluso interiorizar aún más la experiencia. And this stage is called offered direct experience, where people really become immersed in an aspect of nature. Esta tercera etapa se llama ofrecer experiencia directa, donde por medio de las actividades, nuevamente, la gente puede sentir un sentido de pertenencia y de unidad con lo que es el objeto natural que está delante de ellos. And then the fourth stage is helping people to reflect on their experience, to express it. It could be through a group activity, 3 or 4 people writing a poem or making some kind of movement, or it could be individual. Or it could be a group celebration song, feeling your sense of harmony with all of nature.
There are various ways to do it, whether young children or adults, where these... go ahead. La cuarta etapa, la última etapa del aprendizaje fluido es compartir la experiencia donde en grupos de personas, ya sea de 3 o el grupo entero de los participantes, por ejemplo, escriben un poema grupal o hacen un canto en conjunto. And so sometimes these feelings are under the surface, they aren't expressed, but when you do an activity that brings it out to the surface, what it does is it helps to reinforce everybody's attitudes towards having a higher relationship with nature. Entonces muchas veces estas actitudes, estos sentimientos que tenemos están más interiorizados dentro de nosotros mismos, y estas actividades y las actividades grupales también en su propio aspecto lo que ayudan es a traer esta relación con la naturaleza a un nivel más consciente, no tanto a un nivel más superficial de nuestra conciencia donde podamos apreciarla. This is a good way to sequence the activities. Es una buena forma de secuenciar las actividades por medio de estas 4 etapas. So you're helping to uplift people's awareness and consciousness of nature. Para poder elevar la conciencia de las personas y su apreciación por la naturaleza. It allows you to work with people where they are. Te permite trabajar con las personas desde donde estén cada uno de ellos. And then gently bring them to more and more personal experience on their part, where they can have their own more profound relationship with nature. Entonces darles una experiencia personal de la naturaleza para que puedan desarrollar ese sentido de conexión con la naturaleza. So it's a gentle approach. Entonces es un sistema gentil. That comes within the person themselves. Que nace dentro de ellos mismos. The leader, by choosing the different activities, has and once they have an appreciation for how people respond to different activities, can choose the right activity to help the group. But it's not the teacher telling people; it's the leader bringing people to an experience where then the participants go into that experience. El facilitador de estas actividades puede un poco interpretar la energía grupal de sus participantes, ver cómo es el nivel de energía a nivel grupal y elegir las actividades de manera tal de poder llevarlos a esta experiencia de inmersión con la naturaleza. Pero no es algo que viene del facilitador en sí mismo, de uno, que decir yo les voy a dar esta experiencia, sino que nace de las personas como individuos y luego a nivel grupal se expresa, y ustedes como facilitadores, como instructores, van a tener que aprender a leer esa energía grupal para poder llevarlos por medio de las actividades a esta experiencia más grupal. Just as a river has many different moods, it may have riffles. Así como un río tiene muchos oleajes. Going into a still pool. Y esos oleajes llegan a una piscina que está en calma. And then a cascade. Y luego una cascada de agua. And then to another still pool. Y luego hacia otra parte del río que está en calma. A flow learning experience works with the energy level of people. Like young children don't have that long of attention span. So you would introduce active activities more so to keep them focused. And in a way that they are used to learning using their bodies. Go ahead. Entonces, así como un río tiene todas estas diferentes características, las personas también tienen esas características diferentes, los grupos tienen estas características diferentes. Los niños, por ejemplo, tienen un periodo de concentración más corto,
Por lo tanto, la naturaleza de las actividades que van a tener que utilizar sean seguramente más dinámicas. Or if you have secondary students, university students, or adults, you can only do reflective activities so long, maybe after you've first done some more energetic activities, but then you can only do reflective activities so long where the energy may flag a little bit. So then you would introduce something that pick up their spirit and that the whole group is doing so that everybody's focused and unified. So it's not, flow learning is not a rigid system. It's a very aware system that's aware of the energy level of the group. Entonces, la forma de que uno puede trabajar con este sistema es leer, como decíamos, la energía de las personas. Por ejemplo, las actividades que son más reflectivas, donde hay más reflexión, más silencio. Con un grupo de jóvenes, por ejemplo, es más difícil poder incorporarlas porque la energía es más viva. Entonces, si bien hay una estructura que uno puede utilizar, está también la fluidez de poder trabajar con los grupos desde donde los grupos estén, cuál es su nivel de energía y qué es lo que necesitan para que por medio de las actividades puedan llegar a este sentido de quietud, de calma. I once met a woman in Grand Canyon. She was a naturalist who loved the canyon, and she would express her love to the canyon to the many tourists. Y una vez conocí a una persona en where did you meet this? The Grand Canyon. En el Gran Cañón del Colorado, en Arizona, y ella estaba enamorada del Gran Cañón y quería compartir su experiencia y su amor con otras personas. And she was disappointed because nobody shared their love. Nobody shared to the degree of her love for the canyon. Y se decepcionó al ver que el resto de las personas no compartían su nivel de entusiasmo por el Gran Cañón del Colorado. That's because the people didn't have her personal experience. Y eso se debe a que las personas no tenían su propia experiencia personal. And so it's so important to have the people on our outdoor excursions, field trips, to allow them to have that kind of profound experience. Por eso es importante llevar a las personas en viajes, al aire libre, salidas, y darles la oportunidad de tener estas conexiones personales. I know that we've gone a little bit longer, but flow learning is a very important part, along with the sharing nature activities. The flow learning helps you to use the sharing nature activities in a way that you can work with people's energy and really give them a profound experience at a time when they can appreciate those experiences. Sé que nos estamos pasando del tiempo que tenemos dedicado para la charla, pero quería hacer un énfasis en la importancia del flow learning porque es la forma de utilizar las actividades de manera tal que podamos llevar a las personas a tener una experiencia profunda en la naturaleza. As a young naturalist, I had very, very high ideals for how I wanted people to experience nature, because experiencing nature was just so important to me in my life, as I'm sure it is in your life. Cuando era un joven naturalista, tenía mis propias ideas de lo que yo esperaba que la gente, de cómo poder compartir la naturaleza con la gente. Porque era importante para mí que la gente pudiera tener esa conexión, como estoy seguro que es para muchos de ustedes. And I found through using the sharing nature activities and also flow learning that I have been able to reach that ideal of helping other people have very deep, profound experiences where people are at their best. And it's made teaching
so much more rewarding. And I really honestly feel that if you use elements of flow learning and some of the sharing nature activities, that it could help you in what you're doing and help you to achieve your goals as well. Estoy muy agradecido de poder haber ayudado a la gente por medio de los métodos de Sharing Nature, de compartir la naturaleza, de estas actividades, a poder lograr esa conexión, de poder sentir que son parte de algo más grande dentro de la naturaleza. Y estoy seguro de que ustedes también lo van a poder lograr. We're going to open it up now for questions. I just wanted to share two of my recent books that support flow learning and the sharing nature activities and activities that are for adults, just so that you could see them. Les voy a mostrar dos libros más que tenemos que comparten específicamente las actividades con la naturaleza, de compartir la naturaleza, tanto con niños como con adultos. Este se llama Juego profundo en la naturaleza, Deep Nature Play, y El cielo y la tierra me han tocado. I don't think any of those are translated into Spanish, are they? Chinese. No los tenemos lamentablemente traducidos al español. Dice Joseph, están en chino, si a alguno le interesa aprender mandarín. Pero está el libro que creo que están aquí en contacto con Paqui, está el libro de Sharing Nature que tiene las actividades principales. In other language as well, but there are 50 different activities, some of the most popular and loved activities in Sharing Nature in the Spanish edition. Aquí están en la edición española de Sharing Nature, es donde están las actividades principales. And even though there are more questions, I think, as Cynthia is saying, that they can answer the questions themselves because we don't have much time. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Así que, anything else you want to close with? No, it's. I'm just very happy to be able to share with you. With the, I know not all of you are from Argentina, but you know, in Spain, I know people have used Sharing Nature, and it's been a wonderful time for me to be able to reach out to you and to share. I'm sorry I haven't been able to see your faces and to answer more questions, but I hope this seminar has been helpful for you. It's been a joy to connect with you. Bueno, dice Joseph que está muy agradecido por poder compartido con todos ustedes. Lamenta no poder ver todas las caras de las personas detrás de la cámara y no haber respondido todas las preguntas que han respondido, pero vi que Cynthia comentó que ellos van a estar respondiendo las preguntas, y si hay algunas de las cuales Joseph pueda también ayudar a responder, estoy segura de que él va a estar encantado, pero aprecia mucho a todo el equipo de Proyecto Ambiental y todo el esfuerzo que todos ustedes están haciendo por compartir más profundamente con el mundo la importancia de la conexión con la naturaleza. Está muy agradecido. Así que gracias a todos ustedes por compartir con nosotros, y bueno, esperamos verlos nuevamente en una próxima conexión. Okay. Bye bye. Primer Congreso Virtual de Educación Ambiental. EA 2020. EA 2020. Multiplicando el amor por la naturaleza.